Bienvenido y bienvenida a la primera clase de la semana de japonés. Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí contigo porque esta semana en este evento te mostraré exactamente lo que debes hacer para pasar de cero a japonés fluido en un año. A lo largo de esta semana tendrás acceso a los fundamentos y pilares para hacerte entender, leer, hablar y escribir japonés, aunque nunca hayas tenido contacto con el idioma japonés, aunque no seas descendiente japonés, para poder viajar o trabajar en Japón y hablar con nativos, para entender la cultura japonesa o incluso ver los animes, dramas o películas japonesas sin subtítulo. Y no importa tu edad, tu ocupación, ni si lo has probado antes o no. Por eso, quiero que veas lo que las personas dicen después de haber estudiado 2 meses. Hace 2 meses, bueno, yo no tenía conocimiento mucho en japonés, ¿no? Aprendí ya el hiragana, el katakana, aprendí a leer varias cosas, hasta los kanjis, y me sentí feliz, ¿no? Ya podía leer japonés, podía decir algunas palabras. Eso fue en el primer mes, ¿no? Konnichiwa, minasan. Watashi no namae wa Maikoro desu. Watashi wa Perú shushin desu. Cusco de sundemas, Kazoku to sundemas. Daigaku benkyou shite imasu. Watashi wa Yukio desu. Boku wa Saka to bareeboru daisuki desu. Creo que eso es todo. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ahora hay palabras que entiendo, hay palabras que entiendo, que converso con usted en Nihongo, en japonés. Sí, hay palabras en poco tiempo, ¿Hace cuánto tiempo estás estudiando? más o ¿Cuánto? menos mes y medio. Konnichiwa, minasan, hajimemashite, watashi wa Madarena desu, ¿Doko no kuni desu ka? Perú desu. 趣味は何ですか？ちょっと待ってください。もう一度お願いします。趣味は何ですか？もっと言葉もっと簡単お願いします。もう塩のちょっとゆっくり。言葉。マグダレナさんの好きなことは何ですか？日本語日本語好きですか？はい、日本語好きです。家族は何人ですか？今3人です。誰と誰ですか？お母さん、娘、私。どうもありがとうございます。La verdad es mi primer idioma y no tenía idea, veía nada más símbolos, no entendía qué era. Llevo 2 meses estudiando, ya puedo leerlo fluidamente. No sé todavía ciertas palabras que significan, pero puedo leerlo. ¿Pasó algo que nunca imaginaste que iba a pasar con el japonés? Pasó que pudiera entenderlo a la hora de escucharlo, algunas palabras, captar Ok. palabras y ya traducirlas en mi mente, o sea, las cambio. O ya sé qué significan. Hajimemashite, kurisu desu. Watashi wa kaishan desu. Boku wa sakka ga suki desu. Soy Yorosku. Si con apenas 2 meses estudiando japonés, ellos ya alcanzaron estos resultados, imagínate en un año. Por eso, quiero que ahora prepares cuaderno y bolígrafo para anotar todo lo que voy a enseñar durante esta semana. Y ya te voy a avisar para que te quedes hasta el final, porque todo lo que aprenderás en la clase de hoy es importante para que puedas llegar a japonés fluido y al final te voy a dar algunas orientaciones muy importantes para que puedas potencializar tu japonés fluido sin desistir en el proceso. Ahora, imagínate viendo videos en japonés sin traductor, sin subtítulos y sin detenerte a entender lo que decían los personajes. Imagina tener la oportunidad de viajar a Japón y vivir una vida típica japonesa. Te levantas y comes la comida típica japonesa. Luego vas al Akihabara, haces la compra sin depender de un traductor o apps que te ayude. Al final de la tarde vas a uno de esos hermosos parques con lagos, peces, palomas y mientras les das de comer puedes hablar con un nativo sobre cualquier tema
y aprender un poco más sobre la cultura, lugares para visitar en Japón. Y mira, sin depender de la interpretación del guía turístico. Todo esto es posible. El idioma japonés es libertad, libertad de expresar y de explorar el Japón y su cultura. Solo que esto no es magia. Hay una forma de pasar de cero a hablar japonés fluido en un año. Seguramente estarás preguntando, ¿de dónde nació esta metodología? Para eso te contaré un poco de la historia de mi método. Hoy yo hablo 4 idiomas fluidamente: el español, japonés, inglés y el portugués. Pero no siempre fue así. También tuve muchas dificultades, miedos, pasé malos momentos por no saber hablar el idioma. Nací en Paraguay. Mi papá es japonés y mi mamá es descendiente de japoneses. Aprendí a hablar japonés con mis padres y abuelos en casa. El idioma japonés fue el primer idioma que aprendí y hasta hoy en día hablamos en japonés en la familia. Era como vivir en un pequeño Japón dentro del Paraguay. Todo lo que me rodeaba era japonés, desde la comida, el canal televisivo, hasta costumbres en casa. Mis padres creían firmemente que yo tenía que aprender a hablar y a escribir en japonés. Por eso me mandaron a la escuela japonesa hasta los 15 años y logré pasar el nivel más alto de la prueba de dominio del idioma japonés. Por otro lado, empecé la escuela paraguaya a los 6 años sin saber hablar en español. Tenía solo 2 instrucciones, que era no decir el color negro y pulpo en japonés, porque eso sonaría una grosería en español. Suerte mía, tenía un amigo también descendiente de japonés. Solo me juntaba y hablaba con ese amigo. Mi profesora reclamaba a mi mamá que yo solo hablaba en japonés y con ese amigo. Hasta que, cuando teníamos 10 años, él falleció en un accidente de tránsito. Parecía que mi mundo estaba perdido. Con 10 años, yo aún no sabía expresarme en español. Entendía, pero no podía hablar. Me sentía trabado, con miedo de hablar mal y ser burlado. Ya solo por ser descendiente japonés recibía mucha burla. Imagínate con el idioma. Sería más un motivo de burla. Tenía algunos amigos, pero no tan íntimos como yo quería que fuesen. Y siempre yo era oyente porque no sabía hablar. Eso me hizo creer que soy una persona tímida hasta hace unos años. Inclusive, hasta pasé una crisis de identidad que no sabía si yo era japonés o paraguayo. En Paraguay seguía siendo extranjero y también en Japón lo sería. Superé la crisis con el cambio de mentalidad, que yo soy bendecido. Estoy en una posición en la que puedo ver las dos culturas y tomar solamente lo que es bueno de cada uno. Sin embargo, eso no me ayudó a superar mi problema con el español. Mi única salvación era la sala de profesora en la escuela japonesa, donde podía hablar y conocer la cultura japonesa a través de los profesores que venían del Japón a través del programa de JICA. Para quien no sabe, JICA es una agencia japonesa de cooperación internacional. Después de varios años sin conseguir hablar en español, las cosas empeoraron. No solo recibía burlas por ser japonés y por mis errores de habla, sino que mis compañeros empezaron a burlarse de que a mí me gustaban los hombres porque no hablaba con las mujeres. Además, mi sueño era trabajar en una empresa liderando a las personas. El hecho de no poder hablar el idioma me impedía alcanzar mi sueño. No solo eso, sino que las personas me irían faltar respeto por no saber hablar fluidamente el idioma. Sin el idioma, tendría que aceptar un trabajo menor de lo que soy capaz. Ahí un día, gracias a apoyo de algunos compañeros, acepté ser presidente del curso
donde estábamos entre 40 alumnos, sin saber lo que me esperaba. Las reuniones en las clases eran todos los miércoles y yo ahí, enfrente de todo, sin saber hablar en español, ni mucho menos dirigir a un grupo tan grande de personas. Fue toda una aventura dentro de caos. Así también, en la Facultad de Ingeniería fui presidente del curso durante los últimos 3 años. La carrera me ayudó a abrir mi mente, en reconocer patrones y sistemas para poder hacer la reingeniería y mejorar. En aquel entonces, aún no sabía que eso podría aplicar también al estudio del idioma. Durante mi facultad también estuve estudiando inglés en un instituto, todos los sábados de tarde durante 5 años. ¿Por qué? Porque quería trabajar internacionalmente, pudiendo conocer a personas del mundo. Y en los últimos años de la facultad tuve la oportunidad de tener una beca de estudio científico en una universidad brasileña. Como uno de los requisitos de la beca tenía que presentar los resultados en varios congresos en Brasil. Solo que en ese entonces aún no hablaba en portugués. Tenía que hablar en frente de varios profesores y alumnos de la universidad. Tenía mucha vergüenza y miedo de hablar en público en un idioma que poco o nada hablaba. También me causaba confusión mental entre el inglés y el portugués porque practicaba a hablar los dos idiomas al mismo tiempo. Un día todo eso cambió. Fue en el día que presenté el mismo resultado científico, pero en mi facultad frente a cientos de alumnos y profesores. Después de la presentación, sentí el gusto de poder hablar en español frente a las personas. Descubrí que la inseguridad venía de la falta de preparación y que para perfeccionar cualquier habilidad ya hay métodos comprobados y sistemas que nos facilitan hacerlo. No necesitamos inventar la rueda, sino unir las buenas partes de lo que ya existe, así como lo hice cuando descubrí que tenía que combinar la cultura y costumbre de Japón y el Paraguay. Desde entonces mi vida cambió. Después de terminar la facultad, enseñé en la misma universidad. Luego fui encargado del departamento de ventas de una empresa liderando varias personas. También disfrutaba de los viajes a los Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y otros. Disfrutaba de las comidas de cada país, así como disfrutaba conocer la cultura y las personas en cada lugar que iba. Eso gracias a que pude hablar fluidamente el idioma. También veo los animes y las películas en japonés, español, inglés, portugués, en su idioma original sin subtítulo. Y así el tiempo pasó, me casé con una paraguaya descendiente de paraguaya y alemán, quien enseñaba idioma a más de 15 años. En los últimos años trabajé con ella en la enseñanza de alemán para los hispanos hablantes a través del internet. Ahí fue donde juntos construimos un método fácil y rápido del aprendizaje del idioma y que puede ser aplicado en cualquier idioma. También tenemos 3 hijos que ya desde casa están aprendiendo el japonés, alemán y el español. Luego en el colegio y afuera el portugués y el inglés. A lo largo de mi vida, varias personas me pidieron y sugirieron enseñar el japonés. Y recuerdo que esos momentos eran momentos de alegría. Sentía que esas personas disfrutaban aprender japonés y conocer la cultura japonesa. Y yo también disfrutaba de enseñar. También me intrigaba ver a muchas personas no japoneses que estaban enseñando el idioma y la cultura japonesa de manera distorsionada. Entonces, decidí traer este método adaptando al idioma japonés para pasar esos momentos de alegría juntos, y eso, si lo hacemos con consistencia, podríamos cumplir tus sueños más grandes. Tal vez tu sueño es viajar o vivir en Japón. Viajar o vivir en Japón sabiendo hablar el idioma japonés
es una experiencia totalmente diferente. Imagínate si vienes a tu país un japonés y te habla en español. ¿Cómo te sentirías? ¿Y cómo te relacionarías con esa persona? ¿Cuán profundo y enriquecedor sería ese encuentro? El idioma te trae libertad, familiaridad y abre nuevas puertas a las oportunidades. Tal vez tu sueño no es viajar a Japón, sino entender y ser entendido por los japoneses. Aprender el idioma del otro es la demostración más profunda del amor y respeto a la cultura y a las personas. O tal vez quieras leer y ver anime en japonés sin subtítulo. O es un desafío personal, o simplemente te gusta la cultura y el idioma japonés. Si sientes que la cultura japonesa es rica, imagínate adentrarse sabiendo el idioma. Según el artículo Educational Game Learning Japanese Language, dice, la cultura y los idiomas tienen fuertes vínculos, aunque son dos cosas diferentes. El idioma utilizado por la gente reflejaría la cultura de la comunidad en realidad. En otras palabras, alcanzar un japonés fluido te permitiría entender y vivir la cultura japonesa. Y no es solo eso. Los expertos de la Universidad de Estocolmo dicen que la investigación demuestra que nuestras personalidades pueden cambiar según el idioma que estemos hablando. Tu actitud hacia un idioma y los valores culturales que le asignas juegan un papel muy importante en la forma en que etiquetas tu personalidad cuando hablas ese idioma. Ahora, antes que nada, definamos qué es fluidez. Según la Real Academia Española, la fluidez es la acción y efecto de fluir. Fluir es brotar con facilidad de la mente o de la boca. Por lo tanto, japonés fluido es poder entender lo que se escucha y hablar con facilidad. Fluir en una conversación en japonés. No es hablar con una gramática perfecta o con la pronunciación igual a la de los japoneses, sino entender y ser entendido con el idioma japonés. Luego, puedes buscar la perfección si así lo deseas. ¿Por qué es importante dejar claro esto? Para poder entender mejor los fundamentos 3M que te ayudarán a alcanzar el japonés fluido. Naoki, ¿y cuáles son los fundamentos 3M? El primer fundamento para japonés fluido es la mentalidad. Según la doctora Marilyn Atkinson, quien investigó a varios políglotas como Powell Janulus, políglota que habla fluidamente 42 idiomas, aprender idioma es como comer helado. Si es difícil, estás haciendo mal. Aprender cualquier idioma es fácil. Fácil es la actitud mental positiva. Cuando decimos fácil o difícil, estamos comparando con algo. En el caso de japonés, decimos que es difícil porque comparamos con el idioma que ya conocemos, que es nuestra lengua materna, o tal vez con el inglés que tienen el mismo origen. El origen del inglés es germánica y del español es latín, pero a su vez germánica y el latín tienen el mismo origen que es el indoeuropeo. Es por eso que para el hispanohablante el idioma más fácil de hablar es el portugués, francés, italiano. Por eso, cuando hablamos de fácil o difícil, depende de la referencia interna que estamos tomando. Por eso, es normal pensar que el japonés es difícil. Sin embargo, estarías perdiendo una rica experiencia, una gran oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Para mí, bueno, yo como ya le menciono, ¿no? He aprendido otro idioma, creo que incluso el japonés lo veo un poco, no un poco, sino, claro, yo podría decir que es más fácil porque solamente es cosa de entender, ¿no? El vocabulario, mucho vocabulario y las reglas gramaticales. Las reglas gramaticales son muy básicas para mí, ¿no? A mi parecer, incluso veo que el inglés es más difícil y eso que yo no lo veo el inglés como un idioma difícil, ¿no? Y sí, o sea, lo que les aconsejaría a los demás sería que no le tengan miedo al idioma.
parece, ¿no? Yo cuando empecé a escuchar la conversación entre japoneses, no entendía nada, ¿no? Es muy, como que muy, ¿cómo se podría decir? Es muy rápido. Al comienzo no vas a entender nada, te vas a asustar incluso, pero no, es cuestión, ¿no? De estudiar solamente el vocabulario y las reglas gramaticales. Eso sería todo. Tal vez estés pensando que es difícil aprender porque no tienes ascendencia japonesa o talento para el idioma. Es comprensible eso. Parece que el idioma está en nuestro ADN. Yo también estaría pensando lo mismo en tu lugar. Sin embargo, ¿qué pasaría si tomamos a un niño que solo habla español y lo llevamos a Japón junto con una familia de japoneses? En pocos tiempos, ese niño estaría hablando fluidamente en japonés. Lo inverso también es válido. Como en mi caso, tengo 100% sangre japonesa y crecí hasta los 6 años hablando solo en japonés. Y ahora hablo fluidamente en 4 idiomas. Conozco muchos hablantes del idioma inglés, alemán, italiano, francés que hablan un japonés fluido, de tan bueno que si escucho con ojos cerrados, no lo podía distinguir si es japonés u occidental. Mira este video. Es una entrevista que hizo un japonés a una italiana y un alemán. Ambos dicen que el japonés es fácil. 難しいの日本の文法って。いや、めっちゃ簡単だ。簡単なの？そうそう。ドイツ語とかと比べたら。文法簡単だ。なんかパターンがあるから。なんか例えばドイツは German grammar is irregular。日本はルールが守られる。死ぬ、死んだ、読む、読んだ。同じ毎回毎回。過去形も一つだけあるじゃん。それでも過去形一部ぐらいある。多すぎだろ。どんだけ過去言ってんの？ Dicen que el japonés es fácil porque siempre siguen las reglas y no tienen tantas conjugaciones del verbo como en italiano, que es el hermano del español. Aquí traigo 5 razones que japonés es fácil. Razón número 1. No tenemos conjugación del verbo por pronombres. Por ejemplo, el verbo comer en español sería yo como, tú comes, vos comes, él o ella come, nosotros, nosotras comemos, vosotros, vosotras coméis, ellos, ellas comen. Y en japonés el verbo comer es tabemasu, tabemasu. Y entonces, ¿cómo sería la conjugación del verbo tabemasu en japonés según los pronombres? Watashi wa tabemasu, anata wa tabemasu, kare, kanojo wa tabemasu, watashi tachi wa tabemasu, anata tachi wa tabemasu, kare tachi, kanojo tachi wa tabemasu. En todo decimos tabemasu. Razón número 2. No tenemos conjugación del verbo en futuro. Por ejemplo, en español tenemos el futuro simple. Yo comeré. Tú, vos comerás. Usted comerá. Él o ella comerá. Nosotros, nosotras comeremos. Vosotros, vosotras comeréis. Ustedes comerán. Ellos, ellas comerán. En japonés, si queremos hablar en futuro, decimos el tiempo y otra vez tabemasu. Ashita tabemasu. Mañana comeré. Asatte tabemasu. Pasado mañana comeré. Y es así con todos los pronombres personales. Nuevamente, la conjugación del verbo en pasado en español tenemos un montón. Y en japonés es solo un tiempo con 2 formatos que son formal e informal. Razón número 4. No tenemos artículos ni géneros. El, la, los, las, uno, una en japonés. No sé si ustedes se recuerdan de las reglas de cuando es sustantivo femenino y cuando es masculino. Como por ejemplo, me confundía el agua, las aguas, la nube, las nubes. ¿Y por qué no cambia? Y seguidamente, razón número 5.
En japonés no tenemos singular ni plural. El agua es singular masculino. Decimos mizu. Las aguas, plural femenino. Decimos mizu. El gato, en singular, decimos neko. Los gatos, en plural, decimos neko. ¿Y qué dirías si te digo que hay más 5 razones que para los hispanos hablantes es más fácil hablar en japonés que los angloparlantes? Fonéticamente hablando, el japonés es uno de los idiomas más fácil de hablar para los hispanohablantes. En la publicación de BBC consta que para un hispanohablante fuera del conjunto de la lengua romances, el idioma más fácil de aprender es el japonés por tener sonidos muy básicos y muy similares a los de español. Vamos, razón número 6. Es que en el idioma japonés existen 5 vocales como en español y con la misma pronunciación. Existen muchos idiomas que tienen más de 5 vocales, como en el caso de inglés, alemán, francés, incluso chino y coreano. Razón número 7. Podrías pronunciar la mayoría de las palabras japonesas, ya que se pronuncia así como está escrito y suena igual que en el español. Como por ejemplo, watashi wa ringo o tabemasu. En español significa yo como una manzana. Razón número 8. La pronunciación en japonés, como en el español, es por sílaba. Cada sílaba tiene la misma duración. En cambio, otros idiomas como el de inglés, que las sílabas tienen diferentes duración. Tomamos un ejemplo anterior. Yo como una manzana. En español pronunciaríamos yo como una manzana. En japonés sería watashi wa ringo o tabemasu. También pronunciamos por sílabas. En inglés sería I eat an apple y se pronunciaría I eat an apple, como si fuera que todo está pegado y se alarga la letra eat, diciendo eat, y no se pronuncian por sílaba porque en inglés se pronuncia por acento. Además, se escribe de una forma y se pronuncia de la otra forma. Razón número 9. El orden gramatical en japonés no es tan importante para entender lo que se dice, así como en español. Aquí en el ejemplo, para facilitar e ilustrar el orden gramatical, quitamos los detalles gramaticales como la conjugación del verbo, artículos y partículas. En español podemos decir yo comer manzana, yo manzana comer. Manzana, comer, yo. Se entiende qué quiere decir. Y en japonés, watashi, tabemasu, ringo. Watashi, ringo, tabemasu. Ringo, tabemasu, watashi. Se entiende también como en el español. Y en inglés, I eat apple. I apple eat. Apple eat I. En el último ejemplo del inglés, se entiende que la manzana me comió. Así, en algunos idiomas, el orden gramatical es muy importante para su comprensión. Razón número 10. Por último, en japonés, como en español, el sustantivo puede ser omitido cuando se entiende de quién está hablando. Pero seguramente estarás diciendo, Naoki, la escritura en japonés es difícil. Y es normal que estés pensando eso porque el idioma japonés viene del otro origen totalmente diferente que el español. Entonces, tienen escrituras totalmente diferentes. Y por eso no reconoces ninguna letra. En cambio, si es que vas a estudiar otro idioma como el inglés, ya conoces todas las letras. No necesitas estudiar las letras. En japonés, para las personas que aún no saben, tenemos 3 escrituras diferentes, que son hiragana, katakana y el kanji. Hiragana sería como el abecedario. Existen 46 letras con las que puedes escribir todas las palabras del idioma japonés.
Dependiendo de la persona, tardaría algunas horas o una semana para aprenderlo. Como en el caso del comediante estadounidense que actúa en Japón, Park Kun. Él aprendió el hiragana en el avión de ida a Japón. La siguiente escritura es katakana. Es lo mismo que hiragana, con 46 letras que se usa para escribir las palabras extranjeras. Por último, kanji es el desafío de todos, hasta para los japoneses. Existen miles de kanji. Y si es que quieres alcanzar un nivel máximo de dominio del idioma japonés, tendría que aprender por lo menos 2000 letras. La buena noticia es que para llegar a ser fluido en japonés no necesitas aprender todos esos kanji. También para recibir la certificación del dominio de idioma no necesitas saber escribir. Si puedes leer, ya puedes pasar el examen. Y para aprender a leer es más fácil. Cientos y miles de extranjeros que hablan fluidamente en japonés pueden leer kanji, pero no pueden escribir. Hoy en día, el celular y las computadoras ya nos hacen ese trabajo para nosotros. Si queremos escribir comer usando el celular, escribimos en la letra romana tabemasu y ya nos muestran las posibilidades y tenés que elegir cómo está en esta imagen. Primero nos muestra con kanji y luego con hiragana y por último con kanji, hiragana y katakana. Así que, si es que quieres buscar la razón del por qué aprender japonés es difícil, vas a encontrarlo. Lo que buscas, encontrarás, como cualquier otro idioma o materia. Por ejemplo, el portugués es el idioma más fácil de aprender para los hispanohablantes. Sin embargo, también tienen sus dificultades. Las dificultades son algo que nos colocamos en nuestra mente. Aquí lo importante es tu mentalidad. Un equipo de científicos dirigido por Scott Grafton se preguntó qué hace que algunas personas aprendan rápido nuevas habilidades y otras personas sean más lentas. Así que tomaron a un grupo de voluntarios y observaron su actitud cerebral mientras aprendían un juego de destreza. Al principio, todas las personas mostraron actividad en varias áreas del cerebro, pero en algunas, muy pronto, dejaron de descansar a dos áreas específicas, que es la corteza frontal y la corteza anterior cingulada. Estas personas que pensaban menos dominaban la habilidad más pronto. Esas partes del cerebro se encargan de toma de decisiones conscientes y la empatía. Solo quedaban activas las que se encargaban de coordinación visual y motora. Así, una persona que quiere aprender un nuevo idioma lo hará mejor si no estuvieras preocupada por lo que piensen los demás o tratando de descifrar las lógicas subyacentes del idioma, sino que simplemente lo hacen. Como la corteza frontal es la que más tarda para desarrollarse, eso explica por qué los niños son más rápidos en adquirir nuevos idiomas. En otras palabras, los niños tienen la misma capacidad y coordinación que los adultos. La diferencia es que los niños no piensan de más y tampoco tienen miedo ni vergüenza de equivocarse al hablar un idioma nuevo. O sea, no pienses de más cuando no sea necesario. Es importante tener la mentalidad correcta de un aprendiz de japonés. Eso es, pensar que hablar en japonés es fácil y no estar analizando cada detalle gramatical del idioma. Lo que te permitirá llegar a un japonés fluido es no dejar que eso te haga desistir en el proceso. Cuando hablamos de mentalidad, también es importante hablar de nuestra actitud. El científico Jason Moser puso a 25 estudiantes electrodos en el cráneo mientras identificaban la letra central de un grupo de 5 letras, una y otra vez. Como era de esperarse, quienes participaban cometían muchos errores, pero lo que le importaba investigar era saber
¿Qué pasaba en la cabeza de quienes cometieron los errores? Todos tuvieron una respuesta llamada negatividad relacionada a errores. Una respuesta involuntaria que aparece después de equivocación. Pero luego podía haber una respuesta llamada positividad al error. Una actividad mental voluntaria que indica concentrar la atención en donde estuvo el problema y corregirlo. Resulta que quienes mostraban la respuesta positividad al error mayor y más constante aprendieron más rápido y al poco tiempo dominaron la actividad. La parte más interesante es que a esos 25 estudiantes se les aplicó un test desarrollado por la doctora en psicología Carol Dweck para medir qué tantos tenían una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es creer que tus características ya están dadas. Que tienes, por ejemplo, cierto nivel de inteligencia determinada por ser quien eres. La mentalidad del crecimiento es pensar que cualquier actitud, por ejemplo, la inteligencia, es algo que se puede desarrollar con la práctica. Entonces, la investigación de Jason Moser, las personas con mentalidad de crecimiento fueron las que mostraron mayor respuesta, positividad al error. Aprendieron más y mejor. Como menciona una publicación de Asociación para Ciencias Psicológicas. En otras palabras, tener la mentalidad de crecimiento, podemos entender que equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Ya no tenemos miedo a equivocarnos al hablar en japonés. Porque en la mayoría de las veces, los mejores aprendizajes vienen de nuestros propios errores. Si no estamos equivocando mucho, eso significa que estamos practicando mucho. En consecuencia, eso acelerará nuestro proceso de aprendizaje, haciendo que podamos hablar japonés fluido en menos tiempo. Para hablar japonés de cero es igual o parecido que andar en bicicleta. Al comienzo nos parece difícil y casi imposible de hablar el japonés. Es así como sentimos cuando queremos andar en bicicleta, pero no sabemos hacerlo. Para aprender a andar en bicicleta, primero colocamos las dos rueditas de auxilio para desarrollar nuestra coordinación motora. Para el idioma japonés, eso sería entender. El primer paso para aprender un idioma es entender lo que el otro habla. Entender un idioma significa que ya tenés aprendido los vocabularios del japonés. Y cuando ya aprendimos a pedalear en la bicicleta, sacamos una ruedita. Ahora para desarrollar el equilibrio. Para el idioma japonés, eso equivaldría a ir hablando algunas frases en japonés. Cuando dominamos con una ruedita, sacamos la otra ruedita. Y nos tambaleamos buscando el equilibrio. Así también las primeras palabras y frases nos costarán para expresarnos. Sin embargo, con el tiempo llegamos a comunicarnos. Eso es entender lo que nos dicen y ser entendido. Ahí ya estamos andando en la bicicleta sin las dos rueditas de auxilio. Y con el tiempo, desarrollando aún más, podamos andar en la bicicleta con las manos sueltas. No recomiendo que andes en la bicicleta con manos sueltas, pero es muy divertido. Así que, ahí está la diferencia entre una persona que ve a otra persona andando en bicicleta y decir, eso es difícil, no es para mí. Y otras personas que dicen, no importa las caídas, pero aprenderé a andar en la bicicleta. La segunda persona recorrerá muchos más lugares sintiendo esas brisas agradables del viento. Así también es en el idioma japonés. Algunos darán miles de excusas para no hablar japonés y otros arriesgarán, aprenderán y finalmente irán de viaje o trabajarán en una empresa de Japón consiguiendo hablar con los nativos en japonés de forma fluida.
o verán anime sin subtítulos, o aprenderán las culturas y las diferentes filosofías japonesas que ayudarán en su desarrollo, mejorando su vida personal y profesional, realizando todos los sueños que el idioma japonés te pueda ofrecer en la vida. ¿Cuál de ellos eres tú? O mejor dicho, ¿cuál de ellos quieres ser? ¿Quieres ser esa persona que observa al mar de lejos diciendo, qué bonito es el mar, pero no es para mí? ¿O serás una persona que acepta el desafío y va practicando en la piscina primero, a acostumbrarse con el agua, a aprender a sumergirse dentro del agua, a aprender a nadar, luego desafiar al mar y disfrutar de la bella naturaleza? Así también es con el idioma japonés. Y lo bueno es que si tienes un pensamiento fijo, aún puedes cambiar mientras estés vivo. En cualquier momento puedes cambiar. Y ese cambio puede ser en segundos. Porque nosotros seres humanos somos seres que evolucionamos. Dentro de nuestro cuerpo, cada día están siendo creadas nuevas células. Eso significa que después de un cierto tiempo tenemos un nuevo cuerpo. El cambio viene solo con una decisión tuya. Si piensas que no puedes, es la voz o pensamiento limitante que fue programada en tu infancia. Eso es lo bueno del idioma. Puedes declarar un cambio de identidad con el nuevo idioma. Tal vez en español esa vocecita esté diciendo que no mereces, que no vas a poder, pero reemplazas esta vocecita con la nueva identidad y digas, Watashi wa dekimasu. Watashi wa dekimasu, que significa yo puedo. Luego, Watashi wa Nihongo ga dekimasu. Watashi wa Nihongo ga dekimasu, que significa yo puedo hablar en japonés. ¿Te has preguntado por qué los famosos tienen su nombre artístico? Siendo atletas, cantantes y artistas. Ellos, con el cambio del nombre, adoptan una nueva identidad. Se transforman en una nueva persona desde el interior. Cuando nos transformamos desde nuestro interior, automáticamente nuestro exterior también se transforma. Y aprender un nuevo idioma y la cultura nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestra actitud ante la situación. Entonces, no es solo aprender japonés, es convertirte en una nueva persona. Convertirte en una nueva persona que habla japonés y a través del idioma japonés adquirir nuevos valores, costumbres, disciplinas. Si así lo deseas. Tal vez alguno esté diciendo, ya estoy viejo para aprender japonés. Según la publicación de BBC, aprender otra lengua es bueno para el cerebro e incluso puede retrasar la aparición de demencia, comprobados con varios estudios. También dicen que no hay límite de edad para aprender un idioma y lograr fluidez. Esa misma publicación termina con siguientes frases. Puedes ser un excelente comunicador, incluso si no suenas como un nativo, construyes todas las oraciones gramaticalmente correctas. En resumen, aquí tomamos varios puntos. Primero, qué fácil o difícil depende de nuestra percepción. Y de esa misma percepción dependerá tu aprendizaje. Si piensas que es difícil aprender japonés, te será más difícil llegar a un japonés fluido. Sin embargo, si piensas que es fácil aprender japonés, también lo será. Bueno, para mí no es tan difícil. No sé, pero para mí no es difícil. O sea, yo pienso que cuando uno empieza de cero, todo es difícil, ¿eh? O todo es complicado. Por ejemplo, yo no hablo inglés, pero yo sé que si me enseñan inglés desde el comienzo, también lo vería un poco complicado. Digo, ay, ¿cómo para aprender a hablar? Pero yo pienso que todo depende de la técnica que el profesor emplee, ¿eh?
con qué técnica emplea el profesor para llegar al alumno. Por ejemplo, yo veo que su técnica es muy práctica, muy fácil, que rápido uno aprende. Porque yo veo a los chicos de la clase que, por ejemplo, a Christopher, al otro A jovencito, Michael. Michael, que miren, también en corto tiempo ellos están ya preguntando, hablando, ¿eh? O sea, podemos ver que no es difícil, no es complicado, ¿eh? Todo está en que uno pues aprenda desde cero, ¿eh? Y tenga paciencia. Como yo, como le digo, el único idioma que estoy aprendiendo ahorita es japonés. No hablo inglés, el portugués, sí. No, no es complicado, todo depende del estudiante, ¿eh? Que ponga empeño, que le guste y que practique. Segundo, la importancia de la mentalidad de crecimiento. Eso es, no tener miedo a equivocarse y aprender de la equivocación. Porque el idioma es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Tercero, el cambio de identidad. A través del cambio de tu identidad podrás aprender el idioma de una forma más fácil, trayendo cambios positivos en tu vida. Segundo fundamento es misión. En la teoría sobre el aprendizaje, todavía no hay un acuerdo general sobre la forma precisa en que aprendemos. Es un proceso complejo que sigue estudiando. Pero la mayoría de los pedagogos están de acuerdo que una de las condiciones más importantes para facilitar el aprendizaje es la motivación. Cuando alguien no le ve sentido a lo que está estudiando, seguramente será un camino lento y difícil. Sin embargo, si le encanta o cree que ese conocimiento o habilidad aporta algo en su vida, el camino seguramente será placentero y fácil. Según Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, la motivación es el componente principal de la adquisición efectiva del lenguaje. Los estudiantes con niveles más altos de motivación lo harán mejor que los estudiantes con niveles más bajos. Esta afirmación puede ser comprobada con cualquier profesor, sea del idioma o no. Generalmente, en una institución de enseñanza de idioma podemos clasificar en dos grupos de alumnos. Uno que están motivados y otro que va por obligación de los padres. Independientemente de la descendencia y la edad, el grupo de los alumnos motivados aprenden mucho más rápido que los alumnos que no lo están. El psicólogo y pedagogo norteamericano David Auswell explica el aprendizaje significativo. Si intentas memorizar información de datos que no tienen relación con lo que sabes o lo que ya consideramos importante, va a ser difícil de incorporarlos. En cambio, si los nuevos conocimientos están vinculados a tus intereses y saberes previos, esto lo hace más significativos y se integrarán mejor a tu aprendizaje. La motivación final para alcanzar el japonés fluido puede ser tu viaje, mudanza o querer entender a los nativos o mirar anime. Por lo tanto, para alcanzar un japonés fluido, se debe potencializar esa motivación. Por otro lado, encontrando qué interés satisfacer y luego qué recompensas te esperan durante y final del proceso de aprendizaje. Por otro lado, doctora Arlene Atkinson habla de la importancia de definir misión que tiene el idioma en tu vida. Esta es la otra forma de asegurar nuestro continuo aprendizaje del idioma, porque solo por motivación tenemos días en que estamos más motivados y otros en que estamos menos. Si nos comprometemos a una misión de vida, la variación en nuestra motivación, que es emocional, tendrá menos impactos en el resultado final. Si nuestro objetivo es solamente pasar un examen después de haber logrado el examen, ya pararemos de estudiar. Aquí viene tu primera tarea para el japonés fluido. Responda cada una de las siguientes preguntas. Pausa el video
y escribe en un papel. La primera pregunta, vamos a ir más a lo más profundo de tu motivación. ¿Qué quieres ganar con el japonés? Por ejemplo, tu respuesta podría ser viajar a Japón. Segunda pregunta, ¿qué es lo que realmente quieres alcanzar con el japonés? Por ejemplo, conocer nuevas personas, oportunidades y aventuras. Tercera pregunta, pensando en largo plazo, ¿cuán valioso será el japonés en tu vida? ¿Qué transformación traerá en tu vida? Por ejemplo, conseguir un mejor trabajo gracias al japonés. Aquí no existe la respuesta correcta ni incorrecta. Lo que tú escribes está correcto. Ni tampoco medimos por el tamaño. Cada uno tiene su propia respuesta dentro de sí mismo. Ahora, cierra los ojos y visualiza eso que estás queriendo alcanzar con japonés fluido. ¿En dónde estás? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo con el japonés fluido? ¿Cómo te sientes? Alegre, satisfecha, satisfecho, realizada, realizado, con orgullo de haber logrado algo. Ahora, todo eso que imaginaste resume en una palabra. Una palabra que representa toda esa experiencia que tendrás cuando adquieras un japonés fluido. Tal vez esa palabra sea felicidad, alegría, éxito, amigos, orgullo. ¿Pudiste imaginar esa palabra? Imagina esa palabra como una bola de energía y ahora incorporas en tu cuerpo y te convertís en esa palabra. Y desde ahora vibras en la frecuencia de esa palabra. Sí, cada palabra, cada frase tiene una energía y esa energía tiene una vibración. Y como dice la ley de la atracción, atraemos lo que somos. Si vibramos la tristeza, miedo, vergüenza, atraemos todas las cosas negativas en tu vida. Sin embargo, si vibramos éxito, felicidad, amigos, consecuentemente todo eso atraemos en nuestra vida. Ahora vamos a potencializar esa energía. Esa palabra que imaginaste, visualizaste en nueva vida. ¿Qué nuevas oportunidades trae el japonés fluido en tu vida? ¿Cómo te sientes? Exagera ese sentimiento, aumenta esa sensación. Estás festejando con tus amigos nuevos, viajando, conociendo nuevos lugares, trabajando en una nueva empresa, disfrutando de la cultura y la filosofía japonesa. El objetivo del segundo fundamento es claridad en la misión que el idioma japonés tiene en tu vida. ¿Cuál es el beneficio y cuáles son los valores que te incorporas en tu nueva identidad? Sí, ya no serás más la misma persona. Un nuevo idioma en tu vida te traerá más libertad. Un cambio en tu percepción te abre la mente, te abre las puertas de nuevas oportunidades y te hará sentir más segura, más seguro en el entorno japonés. Y aquí te digo, vos sos el único representante de tu sueño. Nadie más. Tu sueño depende de ti. Si no te decides a dar ese primer paso, tu sueño terminará en sueño. Sin embargo, si te arriesgas a dar el primer paso y nunca más parar, tu sueño podría ser realidad. Para eso, tienes que comprometerte ahora. Es algo que yo no puedo hacer. Ya estoy haciendo mi parte. Solo falta la tuya. ¿Te comprometes a alcanzar tus sueños? Tercer fundamento es el método. Según la doctora Marilyn Atkinson, la adquisición de idioma después de los 12 años se necesita de un abordaje más sistémico. En otras palabras, antes de los 12 años aprendemos de forma más natural, pero después necesitamos un método de aprendizaje. Si ya intentaste aprender el japonés o cualquier otro idioma y no conseguiste, es porque no has encontrado un método eficiente de aprendizaje. Son esas personas que dicen, yo intenté y no conseguí. No tengo talento para el idioma. No soy bueno para aprender el idioma. Me olvido rápidamente.
y es normal. Como dijo una lingüista húngara, Kato Lom, aprender el idioma es una lucha contra el olvido. Entonces, no es por tu culpa. Generalmente, esto escuchamos de los alumnos que fueron a un instituto de idioma. ¿Por qué? Una de las razones es que cuando estudiamos en un instituto de idioma, nos vamos pocos días y muchas horas a la semana. Y esa es la fórmula mágica para olvidar todo lo que aprendimos. Aquí podemos identificar dos problemas. El primero es falta de repetición. Según la curva de olvido, lo que escuchamos por primera vez nos olvidamos, por ejemplo, en 3 días. Si escuchamos por segunda vez, olvidamos en 6 días. Cuanto más escuchamos la misma cosa, esa palabra quedará en nuestra mente a largo plazo, haciendo que podamos recordar lo que nos aprendimos. Es por eso que si estudiamos solamente una vez por semana, siempre las cosas nuevas, lo aprendido anteriormente quedará en el olvido. El segundo problema de ir a un instituto de idioma es que el tiempo de atención del cerebro de un ser humano es de entre 20 a 40 minutos. Es por eso que los horarios de los institutos, colegios, como en la universidad, está dividido en 40 minutos para que después de cada 40 minutos podamos hacer un descanso, recuperar nuestra mente y seguir estudiando otros 40 minutos. Sin embargo, actualmente estos 40 minutos son una simple forma de dividir las materias. Es por eso que si estudiamos solamente una vez por semana, durante 4 horas, por ejemplo, un sábado tarde, como yo hice con el inglés, después de la segunda, tercera hora, mi cerebro ya quedaba cansado y no absorbía de forma eficiente. Otra razón es que se utilizan solo algunas de nuestras inteligencias para aprender el idioma. Generalmente la inteligencia auditiva, visual y la kinestésica solo para la escritura. Toda esa inteligencia está en ti. Sí, existe una diferencia personal en dosis de cada inteligencia. Tal vez tienes la inteligencia visual más desarrollada que la otra, siendo una persona que te recuerda de todos los detalles de los lugares que vas. O conoces a alguien con esta inteligencia. Tal vez tienes la inteligencia auditiva más desarrollada como los músicos. O tienes desarrollo la inteligencia kinestésica. Aprendes mejor haciendo y tocando como los bailarines. Es importante que reconozcas cuál es tu punto fuerte y más importante es aprender combinando todas. Según la pirámide de William Glasser, todos nosotros, incluso tú, retienes solamente 10% de lo que lee, 20% de lo que escuchas, 30% de lo que ves, 50% de lo que ves y escuchas, 70% de lo que discutes, 80% de lo que practicas y 90% de lo que enseñas al otro. En otras palabras, si es que estudias solamente leyendo, escuchando y viendo, estarías reteniendo solamente 30% de lo estudiado. Y esto no es lo ideal para que puedas llegar a un japonés fluido en un año. Lo que te separa de un japonés fluido está en el método. Por eso es importante que estudies con una metodología comprobada y eficiente del estudio de un idioma. Hoy aprendiste los fundamentos 3M que los hispanos hablantes usaron y aplicaron para alcanzar a un japonés fluido, que son mentalidad, misión y método. En la próxima clase te voy a enseñar y revelar los 4 pilares del método 4A, que es la clave para ir de 0 a japonés fluido en un año. Por eso, no te pierdas la segunda clase de esta semana. Esta clase, así como todas, fue preparada con mucha dedicación, cariño y específicamente para ti que quieres, deseas o sueñas hablar en japonés. Por último, es importante participar en las 3 clases de esta semana, porque durante toda esta semana tendrán ejercicios y prácticas para que puedas aprender japonés. Y no es solo eso.
porque esta semana es la semana de mi cumpleaños. Para quien no sabe, estoy de fiesta. Entonces decidí que tú también te celebrarás conmigo y también tendrás la oportunidad de participar de un sorteo para que también puedas recibir un regalo. Para participar del sorteo y recibir el regalo, tendrás que ver las 3 clases del evento de la semana japonés y cumplir una tarea que te voy a pasar al final de cada clase durante toda esta semana. Entonces, para poder participar del sorteo y el regalo, tenés que cumplir las 3 etapas de cada tarea. Pues voy a revisar cada una. La tarea de hoy es responder 3 preguntas. La primera pregunta: ¿qué puntaje le das a la clase de hoy? De 0 a 10, siendo 0 la peor nota y 10 la mejor nota. ¿Y cuál es el motivo de tu puntaje? La segunda pregunta: ¿cuál es la misión del idioma japonés en tu vida? Tercera pregunta: ¿a quién le vas a contar sobre tu misión? Escribe el nombre de 3 personas a quien les hablarás sobre la misión que el idioma japonés tiene en tu vida. Ahora, haz clic en el botón verde aquí abajo y solicita la entrada a la comunidad si aún no la hiciste. Puede ser que tomes unos minutos para que puedas ser aceptada o aceptado en la comunidad. Mi equipo estará verificando a las personas inscritas en la semana de japonés aceptando uno a uno. Una vez que seas aceptada y aceptado en la comunidad, publica tu tarea allí para tener la oportunidad de participar en el sorteo y ganar el regalo. Y nos vemos en la próxima clase. Abrazos. Chao, chao.